En las calles de la ciudad, todos lo veían como un anciano pobre, invisible, apenas un zapatero que sobrevivía puliendo los zapatos de los demás. Nadie lo respetaba, nadie lo escuchaba, hasta que un día, su verdad salió a la luz y dejó a todos sin palabras. Esta es la historia de un abuelo humilde que, tras años de desprecio y humillaciones, reveló un secreto tan poderoso que cambió su destino para siempre. Si quieres descubrir cómo este hombre pasó de limpiar zapatos en la acera a convertirse en el verdadero dueño del banco que lo despreciaba, quédate con nosotros hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal Voces del Corazón, activar la campanita y ser parte de esta gran familia de historias. En una esquina concurrida del centro de la ciudad, donde los pasos de la multitud se mezclaban con el ruido de los autos y el murmullo de las conversaciones, siempre estaba él, un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, gorra gastada y manos endurecidas por el tiempo. Sentado en su pequeño banco de madera, tenía frente a sí una caja de zapatos envejecida, llena de cepillos, trapos y pomadas de distintos colores. Nadie sabía su nombre. Casi todos lo llamaban simplemente el zapatero. Cada mañana, antes que el sol se alzara del todo, se acomodaba en ese mismo lugar, esperando que algún transeúnte le extendiera un par de zapatos para lustrar. Su labor era meticulosa, cuidadosa, como si en cada zapato intentara devolver la dignidad que a él mismo la vida le había negado. Sin embargo, para la mayoría de la gente no era más que un mueble de la calle, alguien que formaba parte del paisaje urbano pero al que nadie le dedicaba una mirada sincera. Los hombres de traje que salían del banco apenas le lanzaban una moneda con desprecio, como si le hicieran un favor. Las mujeres apuradas retiraban sus pies antes de que él pudiera ofrecer su trabajo. Y los jóvenes lo miraban con sorna, riéndose de su ropa vieja y su silencio perpetuo. El abuelo bajaba la cabeza, acostumbrado a ser ignorado, y continuaba lustrando como si nada ocurriera. Pero había algo en sus ojos que pocos alcanzaban a notar. Detrás de esa mirada cansada, había una chispa de orgullo, una memoria oculta que nadie sospechaba. Porque aquel hombre, que para el mundo era invisible, guardaba un secreto tan poderoso que algún día haría temblar las paredes del mismo banco frente al cual se ganaba la vida. Cada día, mientras el anciano agachaba la cabeza para concentrarse en el brillo de un zapato, sentía cómo las miradas lo atravesaban como cuchillos. Eran miradas de indiferencia, de burla o de simple desdén. Para los hombres de traje que salían del banco, él no era más que un recordatorio incómodo de la pobreza que querían olvidar. Para las mujeres elegantes, un obstáculo en la acera. Y para los jóvenes arrogantes, una broma fácil para reírse a escondidas. Algunos le dejaban caer una moneda sin siquiera mirarlo, como quien lanza migajas a un perro callejero. Otros retiraban los pies con asco, como si sus manos curtidas pudieran ensuciar el cuero fino de sus zapatos importados. Y de vez en cuando, los más crueles lo insultaban abiertamente, llamándolo viejo inútil o estorbo. El anciano nunca respondía, solo apretaba los labios, bajaba aún más la cabeza y continuaba con su trabajo, como si el brillo que arrancaba del cuero fuera su única defensa contra el desprecio del mundo. Lo más doloroso era que nadie veía más allá de su ropa desgastada, de sus manos arrugadas o de su caja de lustrar. Nadie se detenía a pensar que detrás de ese silencio había una historia, una vida entera. Para todos él era invisible, y al mismo tiempo un blanco fácil para la humillación. Pero en lo profundo de su corazón, el abuelo sabía que un día esas mismas personas que lo despreciaban tendrían que mirarlo a los ojos con respeto. El anciano no estaba completamente solo en la vida. Todas las tardes, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre la acera, aparecía un niño de mirada vivaz y sonrisa ingenua. Era su nieto, un pequeño de no más de 8 años que corría hasta la esquina con una mochila colgando del hombro, dispuesto a acompañar a su abuelo en los últimos momentos de la jornada. El niño lo observaba con detenimiento, preguntándose por qué tenía que soportar tantas humillaciones. Veía cómo la gente lo ignoraba, cómo algunos lo insultaban, y no podía entender por qué su abuelo nunca respondía. Una tarde, con los ojos brillantes de indignación, le dijo: «Abuelo, ¿por qué dejas que te traten así? ¿No ves que se ríen de ti?
El viejo suspiró, acarició la cabeza del pequeño y respondió con voz suave pero firme. Hijo, no todos los que parecen grandes lo son de verdad, y no todos los que parecen pequeños lo son en el fondo. La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos paciencia. El niño no quedó del todo convencido, pero aquella respuesta lo llenó de curiosidad. Sabía que su abuelo escondía algo, un secreto que nunca compartía con nadie. Porque cada noche, al llegar a casa, lo veía sacar de una caja de madera un cuaderno viejo con hojas amarillentas donde escribía números, cuentas y apuntes misteriosos. ¿Qué significaban aquellas páginas? ¿Por qué el abuelo guardaba tanto celo sobre ellas? El nieto intuía que algún día descubriría la verdad, una verdad que haría temblar a todos aquellos que hoy lo despreciaban. Cada noche, cuando el bullicio de la ciudad se apagaba y las luces de las oficinas se extinguían, el anciano regresaba a su modesta habitación acompañado de su nieto. El pequeño, aunque cansado, se resistía a dormir hasta ver aquel ritual que tanto lo intrigaba. El abuelo cerraba la puerta, encendía una lámpara de mesa y, con movimientos pausados, sacaba de debajo de su cama una vieja caja de madera. Dentro de la caja descansaba un cuaderno de tapas desgastadas, amarillento por el tiempo. No era un cuaderno cualquiera. Cada página estaba llena de números, cálculos y notas que parecían incomprensibles para un niño. El anciano pasaba sus dedos por las hojas con una reverencia casi sagrada, como si cada cifra guardara parte de su vida. El nieto lo observaba con ojos de asombro. «Abuelo, ¿qué escribes ahí?», preguntó en voz baja. El viejo sonrió con ternura, pero no respondió. Solo acarició la cabeza del niño y cerró el cuaderno. Lo que el pequeño no sabía era que ese cuaderno contenía el mapa de un secreto cuidadosamente guardado durante décadas. Documentos, inversiones y acciones que lo convertían, sin que nadie lo sospechara, en el verdadero dueño de aquel banco que se erguía imponente frente a la esquina donde lustraba zapatos cada día. Una mañana gris, cuando las nubes cubrían el cielo y la ciudad parecía apurada, un hombre de traje impecable salió del banco y se detuvo frente al anciano. Era alto, de mirada soberbia y sonrisa cargada de desprecio. Sus zapatos brillaban tanto que apenas necesitaban un retoque, pero aún así, levantó el pie con gesto autoritario y lo apoyó sobre la caja del zapatero. «Haz tu trabajo, viejo», dijo con tono seco, sin siquiera mirarlo a los ojos. El anciano bajó la cabeza y comenzó a lustrar en silencio, como siempre lo hacía. Pero el cliente no se conformó con eso. Mientras el trapo se deslizaba sobre el cuero, comenzó a hablar en voz alta para que todos lo escucharan. «Miren esto. ¡Qué ironía! Un hombre tan viejo, reducido a limpiar zapatos en plena calle. Seguramente no sirvió para nada más en su vida. Algunos transeúntes rieron, otros siguieron de largo, indiferentes. El nieto, que observaba desde la esquina, apretó los puños con rabia, pero el abuelo lo calmó con una leve mirada. El viejo no pronunció palabra. Su paciencia era más fuerte que cualquier humillación. Lo que aquel arrogante no sabía era que el hombre que tenía frente a sí no era un pobre mendigo sin futuro. El zapatero guardaba un secreto tan grande que un día lo haría arrodillarse de vergüenza frente a todos. Aquella noche, mientras el nieto dormía plácidamente, el anciano abrió de nuevo su cuaderno bajo la tenue luz de la lámpara. Sus manos temblaban al pasar las páginas, no por la edad, sino por los recuerdos que cada línea despertaba. En esos números y anotaciones estaba escrita su verdadera historia, una que había decidido ocultar durante décadas. Años atrás, él había trabajado en ese mismo banco donde ahora lo despreciaban. No era zapatero entonces, sino un empleado meticuloso que conocía cada detalle de las cuentas y los movimientos financieros. Había dedicado su juventud entera al crecimiento de la institución, pero la ambición y la corrupción de los directivos lo empujaron fuera sin piedad, arrebatándole lo que le correspondía por derecho. Sin embargo, el anciano no se había rendido. Con paciencia, había invertido silenciosamente, comprando acciones, acumulando títulos y guardando documentos que pocos conocían. Cada billete ganado en años de sacrificio estaba registrado en aquel cuaderno, prueba tangible de que su fortuna no era un golpe de suerte, sino el resultado de su constancia y visión. Mientras repasaba las páginas, una lágrima resbaló por su mejilla.
No era tristeza, sino la certeza de que algún día la verdad saldría a la luz. Y entonces, todos esos hombres que lo habían humillado tendrían que reconocerlo, no como un zapatero pobre, sino como el verdadero dueño del banco. Los días pasaban, y la rutina del anciano parecía la misma: su banquito, su caja de betún y los zapatos de la gente apresurada. Sin embargo, poco a poco, algo distinto comenzó a ocurrir. Los vecinos y transeúntes habituales empezaron a notar detalles que antes les pasaban desapercibidos. Algunos se preguntaban cómo era posible que un simple zapatero viviera tantos años sin pedir limosna, siempre con una calma serena y una mirada que transmitía más sabiduría que miseria. Otros, intrigados, habían visto en más de una ocasión al nieto saliendo con él al final de la jornada, cargando una misteriosa caja de madera que nunca dejaba a la vista. El murmullo se extendió. Dicen que ese viejo no es lo que parece. He escuchado que guarda papeles importantes. Tal vez antes fue alguien poderoso. El anciano, como siempre, permanecía en silencio. No negaba ni confirmaba nada. Pero en su interior sabía que los rumores eran apenas el inicio. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no habría poder humano capaz de ocultarla. Una mañana distinta a todas, el anciano tomó una decisión que sorprendió incluso a su nieto. En lugar de sentarse en la esquina habitual con su caja de betún, se levantó temprano, se vistió con su chaqueta más cuidada, aunque aún gastada, y tomó bajo el brazo la vieja carpeta donde guardaba documentos que nadie más había visto. «Abuelo, ¿a dónde vamos?», preguntó el niño confundido. «Hoy, vamos al banco», respondió él con voz firme. Al llegar frente al imponente edificio de mármol y cristal, el anciano se detuvo por un instante. Los transeúntes lo miraban extrañados. No era común verlo abandonar su rincón de zapatero. Con paso lento pero decidido, empujó las puertas de vidrio y entró al vestíbulo, donde guardias y empleados lo observaron con desdén. «Señor, este no es lugar para usted», le dijo un guardia, intentando detenerlo. El anciano lo miró fijamente, con una calma que desarmaba cualquier burla. «Hoy sí lo es», respondió mostrando el cuaderno y la carpeta en sus manos. El murmullo se extendió entre los clientes y empleados. Nadie entendía qué hacía aquel viejo zapatero cruzando con tanta seguridad el salón del banco. Lo que no sabían era que aquella sería la primera vez en décadas que alguien obligaría a ese lugar a enfrentarse a su verdadero dueño. El murmullo en el vestíbulo del banco se hizo un silencio incómodo cuando el anciano, acompañado de su nieto, avanzó hasta una de las oficinas principales. Los empleados se miraban entre sí, incrédulos, sin comprender cómo un zapatero callejero había logrado pasar por encima de la seguridad con tanta determinación. El viejo colocó la carpeta sobre la mesa de reuniones. Con manos firmes, a pesar de los años, la abrió y comenzó a sacar los documentos, escrituras amarillentas, certificados de acciones y papeles firmados por antiguos directores del banco. Cada hoja era una prueba de su derecho, un testimonio olvidado que había guardado durante décadas en silencio. Los presentes se inclinaron para mirar los papeles. Algunos se reían con incredulidad, pensando que eran simples engaños de un loco. Pero al examinar las firmas y sellos, sus rostros fueron cambiando. El gerente principal, un hombre altivo que minutos antes lo había menospreciado, palideció al reconocer su autenticidad. El anciano levantó la vista y habló por primera vez con voz clara y segura. «Durante años me despreciaron. Me llamaron inútil, pero aquí está la verdad. Yo nunca dejé de ser parte de este banco. Todo este tiempo he sido su verdadero dueño». El silencio se quebró con exclamaciones de sorpresa. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. El aire en la sala se volvió denso. Los empleados, que minutos antes habían cruzado miradas de burla hacia el anciano, ahora no podían ocultar la sorpresa y el miedo reflejados en sus rostros. Algunos se levantaron de sus sillas, otros se acercaron para observar con más detalle los documentos amarillentos que reposaban sobre la mesa. El gerente principal, nervioso, intentó mantener la compostura. Esto no puede ser cierto», balbuceó, mientras sudor frío perlaba su frente. Pero la realidad era innegable. Las firmas, los sellos oficiales, las escrituras,
Todo comprobaba que aquel hombre, a quien llamaban pobre zapatero, era en verdad el legítimo dueño del banco. Los murmullos se transformaron en un alboroto. Los clientes que esperaban en el vestíbulo comenzaron a acercarse para ver qué sucedía, y en cuestión de minutos el escándalo se extendió por todo el edificio. Los rumores de la calle parecían haberse confirmado en un solo instante. El anciano permanecía sereno, con el nieto de pie a su lado, orgulloso y con la cabeza erguida. Durante años había soportado humillaciones en silencio, y ahora no necesitaba gritar ni alzar la voz. La verdad hablaba por él. El banco que construí con mis propias manos, el mismo que me arrebató la ambición de unos pocos, hoy vuelve a mí, dijo mirando directamente al gerente. Y ustedes tendrán que responder por cada desprecio. El escándalo apenas comenzaba, y las paredes del banco que antes lo habían ignorado, ahora resonaban con su nombre. En medio del tumulto y los murmullos, el niño miraba a su abuelo con los ojos brillantes. Por primera vez entendía todo aquello que había sospechado en silencio. Su abuelo no era un simple zapatero invisible. Era un hombre de principios, paciencia y fuerza inquebrantable. Mientras los adultos discutían, algunos exigiendo explicaciones y otros intentando negar lo evidente, el pequeño se acercó, tomó la mano del anciano y la apretó con fuerza. «Siempre supe que eras grande, abuelo», susurró, con una sonrisa tímida pero llena de orgullo. El anciano, que había resistido humillaciones por años sin derramar una lágrima, sintió cómo esa frase lo atravesaba más que cualquier triunfo. Su mirada se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una emoción sincera se reflejara en sus ojos. Los presentes observaron la escena en silencio. Ese gesto sencillo, la complicidad entre abuelo y nieto, tenía más poder que cualquier documento o firma. No solo era la revelación de una verdad financiera, era la reivindicación de una vida entera de dignidad y sacrificio. El niño, con la cabeza erguida, ya no veía a un anciano cansado en una esquina, sino al verdadero héroe de su historia. Y en ese instante, supo que el apellido de su abuelo volvería a brillar con la fuerza que siempre mereció. El silencio se apoderó del banco. Nadie se atrevía a contradecir lo que ya era evidente. Aquel hombre, al que por años habían ignorado y humillado, era el legítimo propietario de la institución. Los documentos lo probaban, pero más que eso, su dignidad y su historia lo confirmaban. El anciano, con el nieto aún tomado de la mano, avanzó hasta el centro del vestíbulo. Su voz, firme y pausada, resonó en cada rincón. Durante años me vieron como un pobre zapatero. Me despreciaron, se burlaron de mí y de mi trabajo humilde. Pero hoy les digo la verdad, yo nunca fui menos que ustedes. Siempre fui el dueño de este banco y de mi destino. Los empleados bajaron la cabeza avergonzados. Los clientes murmuraban entre sí, incapaces de creer lo que sus ojos veían. El gerente, derrotado, no pudo sostener la mirada del anciano. El niño, con el pecho erguido, apretaba la mano de su abuelo con orgullo, sabiendo que estaba presenciando la justicia más grande de su vida. Ese día no solo cambió la historia del banco, sino también la manera en que todos miraban al anciano. Ya no era el zapatero pobre, sino el hombre que había demostrado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la paciencia, la dignidad y la fuerza de la verdad. Y mientras salía del banco bajo la luz dorada de la tarde, acompañado de su nieto, cada paso resonaba como una victoria silenciosa, la de un hombre que había esperado toda una vida para ser reconocido. Y así termina la historia de un abuelo humilde, que tras años de silencio y desprecio, reveló al mundo la verdad que había guardado en lo más profundo de su corazón. Lo que todos pensaban que era debilidad, en realidad era paciencia. Lo que parecía pobreza, era la mayor de las riquezas, la dignidad de un hombre que nunca dejó de luchar. Su vida nos enseña que las apariencias engañan, que el valor de una persona no se mide por la ropa que viste ni por el trabajo que desempeña, sino por la fortaleza de su espíritu y la honestidad de sus actos. El abuelo que limpiaba zapatos resultó ser el dueño secreto del banco. Pero más allá del dinero, lo que realmente conquistó fue el respeto y el orgullo de todos, especialmente de su nieto. Gracias por acompañarnos en esta historia.
Si te conmovió, no olvides suscribirte a Voces del Corazón, activar la campanita y compartir este video para que más personas recuerden que la dignidad y la verdad siempre triunfan.